tenga la bondad. Estamos terminando este tiempo litúrgico del ciclo B y nos preparamos para celebrar la gran fiesta de Cristo Rey el próximo domingo. Y las lecturas de hoy nos hacen un balance de lo que el Evangelio de San Marcos nos ha venido proponiendo a lo largo de este año. Y es muy importante que cada uno de nosotros asumamos el compromiso que nos pide hoy el Evangelio y las otras dos lecturas. Y comienza con una expresión: entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Precisamente el poder de Dios. Es un tiempo muy especial de que todo tiene su culmen, su clímax, y nos va preparando para la venida del Señor, pero a la vez también nos va preparando para nuestro fin último, a la cual tenemos que responderle a Dios también de nuestros actos. Cuando el año litúrgico llega a su fin, la Iglesia nos señala la meta de la historia y de la creación para que nos mantengamos en el camino que conduce a ella. Toda esa parte es la que nos lleva siempre, que comienza el día de nuestro bautismo, pero tenemos ese proceso de dónde vamos nosotros a llegar. La meta no es otra cosa que Jesucristo, que como hombre representa la excelencia del universo alcanzada y que tiene su culmen en Jesucristo, que renace en la persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados a Dios y ungidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que representa ya desde ese momento el querer de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por medio de él el universo, el hombre y la historia completan su periodo por el tiempo para desembocar en la eternidad. Como los ríos van hacia donde deben llegar, que es al mar. Casi nosotros no pensamos en eso, el mundo, nuestra vida a veces vamos creciendo, vamos desarrollando muchas cosas, pero nos cuesta pensar que cada día que pasa es un camino hacia la eternidad, o al cielo o a la muerte. Y casi no nos atrevemos a pensar, dice, un día voy a morir, y a veces gastamos tanto tiempo, tanta energía pensando en ese caminar de todos los días, y nos olvidamos de la grandeza y el plan de Dios del día de nuestro bautismo, crecer a la santidad, que precisamente termina y dar paso a la vida eterna, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre siempre piensa en las cosas materiales, y cuando hablamos del fin de nuestro cuerpo, que es la muerte, nos da miedo y por eso no hablamos. Le tenemos miedo. Hay un gran paralelismo en el pasaje del profeta Daniel, que es el discurso escatológico y que también va con Jesús, según la versión ofrecida en el Evangelio de San Marcos. Dice, ambos miran el fin del tiempo movidos por una idéntica intención, el fin del tiempo y la consecución de la meta que el hombre quiera llegar. El libro de Daniel fue escrito en tiempo de una gran persecución de la fe, el culto a los otros dioses y de Israel, para exhortar a los judíos y mantenerse fieles a Dios hasta la muerte, firmemente enclamados en la promesa de la resurrección. Por eso el día de la resurrección nosotros comenzamos a entender que el camino de todos los días es caminar hacia la vida. Por eso el Señor, yo soy la vida, yo soy la fuente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el caminar de todos los días para el cristiano que tiene fe. Y de ahí entonces viene la promesa de la salvación, el día de la resurrección.
Por eso San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y ese debe ser el punto de análisis, de reflexión todos los días. A veces nos asustamos por muchas cosas, nos frustramos, a veces andamos totalmente estresados porque no me salió bien este trabajo, este negocio, en fin. Y toda la energía se queda ahí, pero nunca pensamos en lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros y cómo yo tengo que responder, porque el Señor respeta nuestra libertad, nos abre las posibilidades, nos da el camino, nos da muestras para que vayamos entendiendo qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La alusión al fin de los tiempos queda clara por la mención de la resurrección de los muertos que acabamos de celebrar. Entonces los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y lo que enseñaron a muchos, la justicia como las estrellas, todo es para la eternidad. Solamente las personas sabias hablan de la eternidad. Solamente las personas hablan del cielo. Solamente hablan de cumplir la voluntad de Dios, de realizarme como persona, porque cada vez que yo pienso en la eternidad, me siento persona, me siento amado por Dios y a la vez también me siento amado también en la iglesia a la cual pertenezco. En cambio, los impíos resucitarán para vergüenza e ignominia eterna. El que piensa en la resurrección, piensa en la vida de la gracia, en la salvación. El que no piensa en la resurrección, piensa ya en la muerte. Entonces, imagínense, todos los esfuerzos, todo lo que se presenta, pues no tiene sentido. No tiene sentido vivir. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sufrimiento? Y al fin y al cabo se va uno a morir. Habrá pues discriminación entre justos y pecadores, pues el pecado no tiene cabida en Dios, no tiene cabida en Dios. Jesús dice que los que viven en la tierra por aquellos días verán venir al Hijo del Hombre hasta el extremo del cielo. Es decir, es la alegría que vemos, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Cómo vemos la alegría de las prudentes, esa exaltación, dispuestas con sus lámparas siempre encendidas para cuando se abra la puerta entrar gozosos, y la nostalgia y la tristeza de las necias que por perezosas, por solamente quedarse en la comodidad, se quedaron sin entrar por la oscuridad, no tenían el aceite. A veces nos pasa a nosotros también en la vida, vivimos totalmente en otras cosas, se nos acaba el aceite, pero ni nos damos cuenta. Y a veces criticamos, no hacemos oración, no meditamos la palabra de Dios, no vivimos la plenitud de la imagen y semejanza de Dios, no vivimos nuestro bautismo, por eso nuestra vida es desilusionante. Una cosa, la ilusión apoyada en la voluntad de Dios, y otra es la desilusión, no porque Dios quiera, sino porque yo me fabrico esa desilusión por no mirar a Dios, por no mirar la eternidad. Hoy nosotros sufrimos también las desgracias y desesperanza en esta sociedad moderna, donde a veces perdemos las ilusiones y hasta las mismas esperanzas y nos dan ganas de echarlo todo a perder. Cuando vemos la inmoralidad y la falta de honestidad nos la imponen, que nos imponen los mismos hogares a través de la televisión, los medios, jugando con nuestros instintos, jugando con las pasiones y destruyendo la moral de los hijos, de los niños y los jóvenes. Todo eso que se presenta en la sociedad como que no tiene sentido, ese relativismo tan terrible, esa moral que es laxa, donde todo es permitido, o al contrario, una moral demasiado estricta también, quitando de medio la capacidad de esa moral humana, esa capacidad de descubrir el gran valor de la vida desde Dios. Pues lógicamente todo eso nos crea un problema muy serio y miramos hacia afuera tanta destrucción en el pensamiento, en la manera de percibir las cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida concreta, en nuestra familia, cada uno. ¿Qué estoy haciendo yo para contrarrestar esta sociedad?
Me estoy preparando, estoy estudiando la palabra de Dios, me estoy involucrando en la comunidad, estoy dando testimonio de mi vida. Cuando vemos que grupos fuertes, por ejemplo, los narcotraficantes, imponen su ley de muerte con la venta de drogas, enfrentando y amordazando incluso a los mismos gobiernos que el mismo pueblo ha elegido para que administren con honestidad y justicia, para que nos defiendan, y caen ahí, porque el demonio actúa de esa forma también. Vemos esa enfermedad terrible a veces hoy en la sociedad, tantos niños muriendo de hambre, tanta discriminación, tanta injusticia, tanta desolación, que la vida no se respeta de una forma u de otra. En fin, todo nos parece como normal. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahí donde tenemos que nosotros comenzar a pensar y realizar el plan de Dios. Yo como hijo de Dios, como figura, como ese llamado de Dios, ¿qué hago yo para enfrentar todo eso? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos totalmente manipulados solamente para pensar a los intereses de una sociedad atea que está afuera como concientizándonos de que todo es permitido, que todo es permitido. Y de pronto de otra parte nos ofende y gritamos también. De pronto salimos a las calles a protestar, pero no hacemos nada en la casa. Descuidamos la oración, descuidamos la palabra, descuidamos esa convivencia para hablar de la dignidad de la persona humana, para hablar del cielo, para hablar de la gracia de Dios, para hablar de los sacramentos, porque es importante venir a la Santa Misa, porque es importante confesarse, porque es importante tener el sacramento del matrimonio. Eso es. No podemos, como dice el Papa Francisco, caer en la ideología de simplemente en eso. No, Señor. Hay que estar en eso. Cuando vemos también que sufrimos tantas injusticias, sintiéndonos impotentes y derrotados como el pueblo de Israel ante la persecución y la muerte de los reyes. ¿Qué hay que hacer? Hay personas hoy día que son perseguidos por ser fieles a los valores cristianos. Y si acaso no son perseguidos sangrientamente, sí, muchas veces son tomadas en cuenta estas personas o son motivo de risa, de marginación o de rechazo. A veces le tenemos miedo también a que hablen mal de nosotros, porque el burlesco, la vida, todo eso se toma como ridículo. Y a veces nosotros nos da vergüenza de eso y es mejor nos escapamos de eso. No, Señor. Tenemos que levantar la cara, no para tener un corazón de odio, sino un corazón de amor, un corazón de integridad, un corazón de compromiso, un corazón de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia, pero no solamente de nombre, sino con una corresponsabilidad de entrega, de formación, de ayuda y de profetismo. La lectura de hoy nos dice que Dios no abandona a aquellas personas que le son fieles y que la victoria final será para aquellos que se mantienen fieles a Dios y lo siguen al camino. Ahí está el reto. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Entonces, ahí sale el sentido profundo de lo que significa el ministerio, el profetismo. La importancia también de los ministerios que poquito a poco se van dando en la iglesia, en esta comunidad también. No es para hablar mal de los ministerios, sino para apoyarlos. Qué lindo decir, por ejemplo, qué lindo tener la catequesis, qué bello trabajar con los jóvenes, qué lindo. Y todos juntos buscando la manera de construir y de edificar la imagen y semejanza de Dios para el cielo. No para edificar una vida, para caer en la muerte, porque al fin y al cabo las cosas materiales se mueren. Y si nosotros no cultivamos la vida eterna, nuestra vida se va derrumbando y quedará solamente en cenizas, como una cremación que se pone en una cajita y desaparece. Eso es triste.
Cuando en nuestra vida tomamos decisiones equivocadas que incluso pueden apartarnos de Dios. También a veces. Es cierto que nos equivocamos, pero a la vez también sintamos que Dios no nos abandona. El problema no es equivocarnos, el problema es de quedarnos en la equivocación. Hay que levantarnos. Él no nos abandona. Todo el mal que a veces hay en nuestra vida, en nuestro interior, no tiene la última palabra. No. ¿Por qué tenemos que desesperarnos? Y es lindo cuando uno se da cuenta que comete errores, porque en ese momento el Espíritu Santo le ayuda a tomar conciencia. Y de verdad esto me aísla, esto me destruye, esto no me hace ser persona como Dios quiere. Eso es. Es la parte de las equivocaciones, de los errores, aprende uno a buscar el camino correcto, a buscar el camino correcto. La última palabra es siempre el amor misericordioso de Dios, un amor que siempre está buscando nuestra salvación. A veces decimos, Dios me ha abandonado. Dios nunca nos abandona. Está en cada corazón y nos está diciendo, cambia su manera de ser. Él no viene con una grabadora, no, viene al corazón. Y ahí está. Tienes que cambiar. Mire que los días te van tomando de la mano todos los días. Un día tenías 15, hoy tienes 20, otro día tienes 30 y vas perdiendo el tiempo. Mire que los días se acaban rápido y su vida se está perdiendo. Y Dios no quiere que se pierda su vida porque su vida la quiere para Dios. Y cuando hablamos de Dios es para la eternidad, para la eternidad. Que no seamos nosotros quienes hagamos inútil o estéril la muerte de Jesús, sino que avivemos nuestra fe en el Señor y la esperanza en su perdón. Porque Jesucristo vino al mundo para cumplir única misión, salvar y liberar a los hombres del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el pecado tiene una misión, es aislarnos de Dios, porque al aislarnos de Dios nos aísla también el hermano. Eso es. Tiene su estrategia y su pedagogía maligna, es para que no seamos felices. Y cuando el hombre no es feliz, se le olvida pensar que Dios nos tiene preparado un lugar en la vida eterna. Por eso Jesús dice, ya no soy yo que, San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. ¿Cuánto cuesta mantener ese mensaje y vivirlo en cada uno de nosotros? ¿Cuánto cuesta? El Evangelio de hoy nos invita a pensar en el futuro, a pensar en el destino final de la humanidad, de nuestra historia, a pensar en el destino final de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasará al fin de los tiempos? A veces al hacernos esas preguntas nos da miedo y por eso no pensamos mucho en el final de los tiempos. En la experiencia de ustedes y yo, a veces cuando van pasando los años, siempre pregunto, ¿y tú por qué trabajas, padre? Tengo que hacer un ahorrito para cuando sea viejo. ¿Por qué no fue a misa? Ay, padre, toca aumentar allá mi retiro porque si no. Y llega la etapa del retiro y ya todo lo que ha ganado lo convierte para incrementar la farmacia porque ni puede comer, ni puede nada, todo le hace daño. Qué tristeza, ¿no? Triste. Y por estar pegado en eso, se está olvidando de la vida eterna, se está olvidando del cielo. Y el cielo no es simplemente cuando yo me muera, sino como dice el Evangelio, confiar en el Señor no es solamente para consolarnos a la hora de la muerte. Mire, es importante, no es para consolarnos. Todos tenemos que morir, dicen. Ay, se murió, sí, ese es el destino. ¿Cierto que decimos siempre así? Se murió, ay, sí. Todo es el destino. No, Señor. Sino que hemos de confiar en el Señor porque sabemos que al final de nuestra vida nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Pero ya desde ahora nos encontramos también con Dios todos los días y en cada acontecimiento de nuestra vida. No es a la hora de la muerte, parece esperamos. Si quedamos así por chiripa, de pronto nos encontraremos.
Hay que vivirlo cada momento y cada instante. Ese es el trabajo. Esa es la misión. No es esperar que llegue la muerte. Es que todos tenemos que morir. Es el ritmo. No, Señor. Es para una persona que nunca ha experimentado la alegría de vivir. Porque el cielo significa la alegría de vivir aquí en la tierra y ir cultivando y creciendo para la eternidad. Si Dios está al final de la vida, lo es también ahora y aquí. Por eso tenemos que saber descubrir a Dios en el sufrimiento, sintiendo a Dios solidarios con nosotros y invitándonos a resistir el mal unos con otros. Es mi deber, es mi deber. Cuando yo resisto el mal, estoy colaborando en la purificación también de mi comunidad y de mi iglesia, porque yo soy responsable del cambio de ustedes como ustedes también de mí. Nadie se escapa. Y todos vamos mirando por la misma luz que vamos trabajando. Tenemos que descubrir de Dios también en las alegrías, dejando que brote en nosotros la alabanza y el agradecimiento a Dios. ¡Qué lindo! Dice el Papa Francisco que a veces nosotros que tenemos todas las herramientas para trabajar en la salvación y cuando vamos a hablar a Dios, hablamos como con cara de funeral. Con cara de funeral. Y somos alegres cuando hacemos cosas del mundo. Hablamos de negocios, de triunfo, pero no hablamos del triunfo de nuestra conciencia, de mi familia anda bien, que mis hijos se portan bien, que tienen una moral recta, que son personas que saludan, que son justas, que son líderes y que llevan una moral como la quiere el Señor. De eso no hablamos. Hablamos de los triunfos, de otras cosas, del fútbol, en fin. Pero no hablamos de la grandeza, de lo que representa mi fe. Crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Ahí está el fracaso y por eso nos da miedo morir. Por eso nos da miedo morir. Tenemos que vivir la vida sabiendo que Dios está a nuestro lado y que Él es bueno y que también aún está con nosotros cuando cometemos el mal. Y está diciendo, ¿cómo será esa preocupación de Dios cuando nosotros, teniendo todos los momentos para ser buenos, hacemos el mal? Para hacer el mal. Dios está queriendo encontrarse con nosotros, queriendo que ya desde ahora vivamos la alegría de este encuentro definitivo que tendremos con Él en la vida eterna. Vea cómo es desastroso cuando nosotros descuidamos esa meta tan linda que el Señor nos tiene. Recordemos el pasaje del Génesis, del primer hombre, que a sabiendas de estar en la comunión plena con el Señor, todo lo tenía, desobedece a Dios. Dice que andaban desnudos, que no tenían ningún prejuicio. Desnudo significa en plenitud, coherencia, en gracia, en fin. Pero cuando desobedecieron a Dios, se sintieron desnudos y fueron a buscar taparrabos y se escondieron. A veces yo no sé por qué nosotros los seres humanos nos equivocamos y perdemos la alegría de vivir en la plenitud lo que Dios quiere como un Padre bueno y perdemos los taparrabos y nos escondemos para crear un complejo de culpa, porque cuando uno crea un complejo de culpa se siente en pecado y el que siente en pecado jamás habla bien positivo, sino comienza a hablar de los demás, echarle la culpa a los demás. El Señor quiere es caminar a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, de las espinas, ir siempre en la meta. Dios comienza conmigo el cielo, la eternidad aquí. Y entonces ahí donde no tenemos miedo a la muerte, sino al contrario, esa plenitud que me va llevando allá. La noche y el frío nos deberían advertirnos que la muerte es una realidad para todos. ¿Sí? Es una realidad para todos. También es real la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Por eso esta razón se le describe en el Evangelio como el sol naciente, porque se regresará para ser nuestro juez. Queremos procurar ser perfectamente como Él. Por eso en el Evangelio de San Mateo nos habla del juicio final, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y vamos a buscar pretextos. Es que yo no lo sabía, es que lo uno con lo otro.
No, Señor. A veces queremos cosas espectaculares, en fin, nos olvidamos de Dios. A veces no sabemos hacer oración también. Llegamos a hablar con Él, ya hablamos palabras y palabras. Me gustó una frase del profesor del CEPI que dice, que precisamente lo dice también San Anselmo, que nosotros cuando vamos a hablar con Dios, primero hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y después nos vamos y el Señor dice, este habló y habló y no me dejó que yo le hablara. Y el Señor quiere hablarnos para decirnos, ¿dónde está la razón de vivir? Con humildad y con sencillez. Muchos hablamos mucho de Dios, rezamos rosarios, en fin. Claro, está bien, pero primero dejemos que Dios nos hable. Y Él nos va a decir. Y ahí está la actitud de la alegría, de la sabiduría, para yo entender, comprender con humildad y sencillez, y decir, de verdad, el Señor no quiere que yo sea de este mundo, sino de la vida eterna. Y tengo que ganármelo también con la grandeza de Dios. Pongamos pues cada uno nuestro granito de arena, que por pequeña que sea, siempre nos dará fe, esperanza y amor, siempre mirando en la vida eterna. Y de ahí entonces tendrá sentido nuestra vida. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, en fin, estamos en la misma línea. En la misma línea. Y San Pablo dice, si Cristo no hubiera, vana sería nuestra fe. Y nos ha dado tantos elementos, tantas gracias, los sacramentos, los mandamientos, la iglesia, esta comunidad, los ministerios. No hacerlos para decir, ay, voy a tomarme un sabático. Alguno me dijo, yo me tomé un sabático este año para no servir. Imagínense qué desagradecidos somos con el Señor. Cuando podemos dar tanto y la comunidad necesita tanto, nuestras familias necesitan tanto. ¡Qué belleza! No podemos decir, deme un sabático. ¿Qué tal que Dios se diera un sabático con nosotros? Ay, sí que peor sería, ¿verdad? Cuando vengamos a hablar a la Santísima Virgen María, dejemos hablar a María. Y ella le va a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase de mí según su palabra. Y tú lo haces también. Eres humilde, eres sencilla, escucha al Espíritu Santo, eres tierna, respeta a los demás como imagen y semejanza de Dios. ¿Qué haces por los hermanos? Afuera, ¿cómo se porta? Ahí estamos construyendo nuestra santidad y la vida eterna. Pidámosle al Señor. Es un mensaje bellísimo para que no tengamos miedo ese paso final, sino la eternidad comienza ahora mismo en nuestra vida. Que esta Eucaristía nos llene de gozo y sigamos celebrando con gozo este tiempo que se aproxima, el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento. No es un tiempo para emociones ni nada de eso, en fin, y todo eso. No, Señor. Es un tiempo de arrepentimiento, de conversión. Y quien no haya comenzado a hacer su conversión, no se necesita traer un predicador que los haga llorar, sino el predicador soy yo cuando escucho a Dios en la oración personal. Y me dejo ayudar también por los demás y me propongo hacer una tarea de conversión, pensando siempre en el regalo de la vida. Venid benditos de mi Padre a poseer el reino que yo les he prometido, porque cumplieron la voluntad de Dios. O al contrario, les cierro las puertas porque no cumplieron lo que yo les decía, desperdiciaron la felicidad y el gozo que yo les tenía y ahora quédense sin nada. Bendigamos al Señor y continuemos nuestra celebración.